Bien, iglesia, muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra celebración virtual y a este tiempo de predicación en la palabra del Señor. Como decíamos hace un momento, estamos orando que el Señor nos guíe, nos ayude y nos dé sabiduría para vivir en medio de estos tiempos malos. Espero que usted esté ahí en su casa, en la sala de su casa, con su familia, reunido. Quisiera animarles a algo especialmente antes de comenzar. Por favor, lo único que ha cambiado o la novedad que tenemos ahora es que estamos en casa, pero Dios sigue mereciendo la misma reverencia y la misma atención de parte de nosotros a su bendita palabra. No al predicador, sino a la escritura, a lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, les animo a que usted pueda hacer todo lo posible para disminuir las distracciones que usted pueda tener el día de hoy, para que usted pueda hacer tracción en la palabra del Señor y que pueda la palabra del Señor llegar a su corazón y cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Así que tome su Biblia en sus manos. Si usted toma notas, tome por favor notas también de lo que usted está recibiendo de parte de Dios y que podamos ser edificados esta mañana. Así que silencie su celular, quite el acceso a Wi-Fi, lo que sea necesario para que usted pueda estar presente y pueda honrar y darle al Señor este tiempo en genuina adoración al Señor. Dios es el mismo, así que por favor haz lo mejor que puedas para estar 100% presente en este tiempo juntos. Con eso en mente, mis hermanos, déjenme introducir un poquito y ubicarlos donde quedamos la semana anterior. La semana pasada nosotros iniciamos nuestro estudio en el capítulo 4 diciendo que el predicador nos presentaría una de las consecuencias de vivir la vida sin Dios debajo del sol. Y esa consecuencia es la soledad. La soledad es una consecuencia de vivir la vida sin Dios bajo el sol. Y es que es a esta condición a la que nosotros caemos cuando vivimos la vida como animales y nos devoramos unos a otros. Dijimos que paradójicamente tanto los oprimidos como los opresores padecen de soledad. Los primeros porque terminan siendo abandonados por la sociedad en medio de su opresión. No solamente pierden cosas, casas, bienes materiales, sino que también pierden a sus amigos y a su gente cercana y son abandonados por la sociedad. Y los segundos, los opresores o los exitosos, también se tienen que aislar por causa de la envidia que los lleva a una vida solitaria, los lleva al ostracismo en sus vidas. Así que paradójicamente tanto los oprimidos como los opresores o exitosos viven y son empujados en esta vida sin Dios debajo del sol a una vida de soledad. El día de hoy veremos otros dos tipos de vida que nos conduce a ese estilo de vida, a la soledad. La soledad del rico y la soledad del rey. Para encontrarnos sobre el final de nuestro texto con algunos proverbios que nos mostrarán la dicha que hay en ser acompañados en la vida, en no caminar vidas solitarias como llaneros solitarios, como lobos solitarios, sino la bendición, la dicha, la alegría, la bondad de caminar junto a otros en la vida, y el texto nos lo va a mostrar a través de unos proverbios. Entonces, con eso en mente, quiero pedirles que podamos orar y entramos entonces a desarrollar nuestra predicación del día de hoy. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu dirección, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en este día, Señor. Queremos estar completamente presentes para ti. Queremos oírte hablar, Señor, y que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, haga que nuestro corazón arda mientras te escuchamos hablar. Oro por aquellos amigos que nos escuchan, que se están encontrando con esta predicación, Señor, quizás por casualidad, porque alguien se las recomendó. Pero para ti, Señor, no existen las casualidades, sino propósitos. Y quizás tú los quieres detener en estos próximos minutos para que ellos puedan escuchar porque tú les quieres hablar. Bendíceles a ellos, bendice a la iglesia, edifica tu pueblo y síguenos ayudando a caminar juntos en esta temporada de tanto sufrimiento y de quebranto, como un pueblo, Señor, que se levanta, como un pueblo firme que no retrocede, como un pueblo, Señor, que sigue expresando y viviendo como tú, contigo en el centro, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial, a vivir de esa manera y guíanos especialmente hoy a seguir trabajando este tema de la soledad en la que muchas veces terminamos
cuando vivimos la vida sin ti, Señor, en medio de ella. Así que ayúdanos también sobre el final a recibir la esperanza de la bendición que significa vivir en la vida con una dulce compañía. Guíanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, en quien oramos. Amén. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, nuestro texto va a tener básicamente 3 puntos. Vamos a tratar de ver, nuestro texto, como lo vamos a leer en un momento, está construido a través de lo que llamamos una inclusión. Así que lo que vamos a ver es la soledad del rico, sobre el comienzo. Luego vamos a tener unos proverbios sobre la bendición de la compañía y sobre el final usted va a ver la soledad del rey. De tal manera que vamos a estar en medio de 2 soledades y en el centro la compañía. Entonces, 2 soledades, la soledad del rico, la soledad del rey y en la mitad la dicha de la compañía. Leamos juntos entonces Eclesiastés capítulo 4, verso 7 en adelante. Leo en favor de ustedes, búsquelo ahí en su Biblia porque no va a aparecer en pantalla. Eclesiastés capítulo 4, versos 7 al 16. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida y vi un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien le levante! Si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Más vale joven pobre pero sabio, que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El predicador sigue con sus observaciones respecto a lo absurdo de la soledad. Ustedes ven en el verso 7, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Verso 15, en esta vida he visto que la gente, él sigue haciendo observaciones de cómo los seres humanos nos comportamos y cómo nos comportamos como si Dios no existiera. Una vez más, el factor común en esta realidad es que Dios no está presente en esta escena. De tal manera que, como les decía, vamos a dividir nuestro texto en versos 7 al 8 para ver la soledad del rico. Luego nos vamos a ir al verso 13, vamos a saltarnos los versos 9 al 12 para del verso 13 al 16 ver la soledad del rey. Y sobre el final vamos a ver entonces cómo se resuelve la soledad en los versos 9 al 12. La soledad del rico entonces nos es expresada en los versos 7 al 9. Dice que este es otro de los absurdos que él ha observado. ¿Cuál es? Verso 8. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, que nunca dejaba de afanarse. Y miren el absurdo, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Este hombre se nos describe como un hombre que es solitario. De hecho, el predicador nos dice mucho más acerca de él. Es un hombre, de hecho, sin familia. Nos da información. Este hombre no tiene hijos, este hombre no tiene hermanos. Ahora, esta condición, hermanos, es una condición extraña para los tiempos en los que se nos provee el texto. En la cultura del cercano oriente no es común encontrar a un hombre sin familia. Nosotros conocemos, por ejemplo, el desconsuelo de Abraham y de Sara por no poder tener hijos. Nosotros nos hemos conmovido con las historias de Ana y su llanto y su deseo de poder tener un hijo. Comprendimos la amargura de Raquel cuando ella tampoco puede dar a luz en medio de esa realidad y ver que su hermana Lea sí le puede dar hijos a su esposo. Cuando nos trasladamos a la escena del libro de Ruth, por ejemplo, también vemos y entendemos lo importante que se hace en los tiempos bíblicos tener parientes, tener familia, porque es precisamente el pariente redentor quien cambia la historia de Noemí y de Ruth en este libro maravilloso que es el libro de Ruth. Así que
uno ve la tensión, el sufrimiento, las dificultades de una persona, la desgracia, porque finalmente esa es quizás la descripción más exacta, la desgracia de una persona que no puede tener familia, ni hijos, ni hermanos. Porque la familia en la concepción bíblica y en la concepción cultural es sinónimo de prosperidad. Y nosotros vemos eso en la Escritura. Miren, por ejemplo, como lo expresa el Salmo 127:3, ahí lo tienen en su pantalla. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa, son un regalo, una bendición de parte de Dios. El Salmo siguiente, el Salmo 128, refiere así la bendición de la familia. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y de prosperidad. ¿Cómo se describe esa dicha y esa prosperidad? Bueno, verso 3. En el seno de tu hogar, hay un hogar, tu esposa será como vid llenas de uvas. ¿Cuáles son esas uvas? Pues los hijos. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Y miren esta descripción. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Entonces, la dicha y la prosperidad descrita en la Biblia está en virtud de la familia, el hogar, la esposa, los hijos son sinónimos de bendición y de prosperidad. De tal manera que así se nos presenta a este hombre en medio de una gran tensión. Este es un hombre desdichado porque no tiene familia, pero paradójicamente es un hombre afortunado también, porque tiene muchas riquezas, pero esas riquezas nunca le parecen suficientes. ¿Ven la ironía? Aquí hay un hombre que finalmente lo tiene todo, pero no tiene a nadie. Un hombre tan pobre que lo único que tiene es riqueza. Un hombre que lo tiene todo, pero no tiene a nadie. Y esa es la ironía de muchas personas, no solamente en la época de Salomón, o de este hombre más bien que nos describe Salomón en su observación, sino que esa es la realidad y la ironía de este siglo. Hombres y mujeres que se entregaron a sus trabajos, a sus empresas, a sus profesiones, a costo de todo y sobre todo a costa de su gente, de su familia, de sus seres queridos, de la gente que les ama. Y se han encontrado al final de sus días, quizás en sus 40, 50 o terminando ya la vida, con que tienen todo. Tienen casas, tienen sus negocios estables, tienen carros, tienen dinero en su cuenta. Tienen todo, pero no tienen a nadie. Tienen mucho, pero se abstienen del deleite porque no tienen con quién compartirlo. Y eso es una penosa tarea. En medio de una sociedad también donde cada vez los jóvenes adultos son más impulsados a esta realidad. Tantos jóvenes en sus 30s, en vidas solitarias, llenándose a través de eBay, de Amazon, adquiriendo y adquiriendo cosas en sus carritos, con carritos llenos de compras y vidas completamente vacías y solitarias. Esa es la soledad que experimenta este hombre rico, que lo tiene todo y se dedicó a tenerlo todo, pero en el camino se quedó sin nadie. En segundo lugar, se nos describe la soledad del rey en los versos 13 al 16. Y quiero leerles aquí cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente porque me gusta y creo que nos ayuda a entender un poquito más los matices del contraste entre el joven rey y rico, entre el joven pobre que llega a ser rey y el rey viejo y necio. Miren cómo lo expresa ahí, ustedes lo pueden ver en pantalla. Es mejor ser un joven pobre, pero sabio, que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. NBI dice que ya no sabe recibir consejos. Entonces, el primer personaje que se nos presenta es a un rey necio, a un rey viejo que no sabe recibir consejos. Esta descripción es muy cercana, creo yo, a estos hombres y mujeres que han llegado a posiciones importantes, que han llegado a construir emporios en sus empresas, quizás negocios, y que la experiencia de la vida los ha llevado por lo regular a la desconfianza, y que se vuelven tan desconfiados que ya no escuchan a nadie. Son testarudos, son excesivamente confiados en su experiencia, porque las cosas siempre se han hecho aquí en esta empresa, porque siempre he hecho las cosas así, y se cierran completamente a la sabiduría de otros.
Nadie puede trabajar con ellos y cuando sus hijos se tratan de involucrar en sus negocios dicen, no, con mi papá, con mi mamá no se puede porque él siempre quiere hacer las cosas como a él le ha parecido y no sabe recibir consejos. Estos hombres y estas mujeres viven como lobos solitarios. No consultan con sus esposos, sus esposas, no consultan con sus hijos, no consultan con sus líderes espirituales. Ellos se las saben todas porque hacen las cosas a su manera y se aíslan. Son necios que rechazan todo consejo. Así que esta soledad que se nos describe de un rey viejo es una soledad en un sentido voluntaria. Es los años de la vida, la experiencia y quizás el éxito en ciertas medidas que ha llevado a este rey a través de esconderse en su caparazón y no recibir ya consejos. Él solito se ha hecho un ser solitario. Si seguimos leyendo en el verso 14, en el verso 13, se nos presenta entonces al otro joven pobre, que en el verso 14 se nos describe que puede llegar a ser un rey. Sigo leyendo ahí en el verso 14. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey. Se está refiriendo al joven pobre, aunque hubiera estado en la cárcel. Pero miren el contraste y lo absurdo. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes. Entonces aquí hay un hombre que parece que no está solo, tiene innumerables multitudes. Pero ¿qué pasa? Luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Y esa realidad de lo voluble que es el amor de las multitudes es lo que lleva a expresar al predicador, así que nada tiene sentido, es como perseguir el viento. El segundo rey es uno que es pobre, pero que al ser sabio llegó a ser rey. Al comienzo disfruta de multitud de seguidores, pero luego surge una generación que lo niega y que sigue a otro que les parece más chévere y quizás mejor. Mis hermanos, algo similar fue lo que experimentó nuestro rey, el Señor Jesucristo. Pero algo quizás con mucho más dolor y ansiedad, y es que la gente que lo recibió como un rey al inicio de la Pascua que celebramos, por cierto, hace poco, lo entregó esa misma semana más tarde como un criminal. La misma gente que decía, salve, hosana al rey de Israel, una semana más tarde, días más tarde estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El amor de las multitudes es efímero. Y eso sí que lo hemos comprobado en el mundo de las redes sociales. Los likes, los me gusta, los followers, los seguidores, no son sinónimo de compañía. Es más, existen estudios, hermanos, que avalan que las redes sociales profundizan la sensación de soledad. Porque la verdad es que 1000 amigos en Facebook te hacen sentir más solo. Quizás porque ninguno es tu amigo real, sino solamente es amigo de tu perfil. Y es que la verdad es que muchos tienen 2000 amigos de su perfil, pero ninguno de su yo real. Y esa es la desgracia y la soledad de las redes sociales. Tú miras sus perfiles, 2000, 3000, 4000, 5000 amigos, y tienen quizás 2000 amigos de su perfil, pero ninguno de su yo real. El rey conoce este absurdo de ser seguido por multitudes y un día y al día siguiente ver cómo esas mismas multitudes ya siguen a otro. Y lo absurdo es que este rey que hoy es joven y es seguido por muchos se hará viejo y ya no será seguido por ninguno. Y entonces cuando se vuelva viejo y vea que la gente lo ha abandonado, la gente en la que confiaba le ha dado la espalda para irse tras otro rey nuevo, entonces él va a terminar como el rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Y esto es absurdo, absurda soledad. Que de nuevo, y repito como decíamos en la predicación anterior, no distingue de raza, de género, de capacidad social, sino que visita a unos y a otros. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo escapamos de esta absurda soledad? ¿Cómo escapamos de esta absurda soledad? Y eso nos lleva entonces, mis hermanos, al punto número 3. Yo les decía hace un momento que nuestro texto se nos presenta en una suerte de inclusión. Las dos soledades que ya hemos visto y en el medio está el asunto que resuelve o que contrasta más bien
a esta soledad. Porque a partir del verso 9 hasta el verso 12 se nos describe una serie de proverbios, de versos allí, que nos hablan de la dichosa o de la dicha de una compañía. Y quiero leerlo nuevamente con ustedes. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos entrarán en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Como ven, versos 9 al 12 nos va a describir el valor de las relaciones profundas e íntimas que podamos desarrollar en nuestra vida. Ahora, lo primero que se destaca aquí es que uno no escapa de la absurda soledad entregándose a las multitudes. ¿Ven eso? Porque mucha gente cree que podemos escapar de la soledad entregándonos a las multitudes. Lo que yo necesito es fiestas, es amigos, es círculos sociales más amplios, es inscribirme a cursos de cualquier cosa, de mandarín, de francés, de cocina mediterránea, de cualquier otra cosa, porque si estoy rodeado de mucha gente, entonces resolveré mi problema de soledad. Mentira. La soledad no se resuelve con muchas relaciones superficiales, sino como vemos en versos 9 al 12, sino con un par de relaciones profundas. La soledad no se resuelve con muchas relaciones superficiales, sino con un par de relaciones profundas. Ahora, yo les invito a que podamos ver en estos 4 versos 4 contextos diferentes donde se ve la utilidad, la bendición, la dicha de vivir con compañía, de vivir la vida junto a otros. Lo primero que vemos, el primer contexto que se nos presenta, es el contexto de la compañía en el trabajo, como ustedes pueden ver. La compañía en el trabajo. Mis hermanos, el trabajo colaborativo, el no vernos como entes aislados, sino como integrados que buscamos un objetivo común, ya sea en una empresa, en un negocio, en una familia, en un equipo, cualquier escenario de trabajo, mis hermanos, mi amigo, se hará más fructífero cuando aprendemos a jugar juntos. Más valen 2 que 1. ¿Por qué? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y eso lo vemos tanto en los deportes, por ejemplo, en los deportes de equipo. Porque en los deportes de equipo no importa quién es el más visible, sino quién es el mejor en qué para el bien del equipo. En otras palabras, mis hermanos, cuando jugamos como un equipo, entendemos que tenemos roles y que si cada uno de nosotros juega en esa posición de ese equipo, llámese familia, y la esposa vive su rol en sujeción y respeto a su esposo, y el esposo vive en su rol de liderazgo y de amor y de cuidado y de protección y de provisión para su familia, y los hijos viven en respeto hacia sus padres, y sus padres crían a sus hijos en el temor del Señor. Si vivimos en medio de esas realidades, mis hermanos, entonces nosotros podremos tener un funcionamiento mejor de la familia. Y así eso podemos traspolarlo a cualquier otra realidad humana. Un trabajo, una empresa, la iglesia, en cualquier escenario. ¿Por qué? Porque trabajar con otros es más productivo. Trabajar junto a otros es más productivo. El otro contexto que se nos presenta donde se convierte en una bendición la compañía es en los tropiezos de la vida. El verso 10 describe eso. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Esta alusión, mis hermanos, también tiene que ver con que la vida es compleja y todos nosotros de una u otra manera somos susceptibles a caer. La vida es dura. Y el fracaso puede estar a la vuelta de la esquina, la quiebra, el tropiezo, la dificultad. Ninguno de nosotros puede decir que quizás no ha tropezado ni una sola vez en el camino. Todos nosotros en medio de un mundo como este, tan complejo, tan difícil, somos vulnerables a caídas, a tropiezos. Es en los momentos precisamente donde caemos de bruces, donde aprendemos que una mano amiga, alguien que nos levante, alguien que nos ayude a vendar, alguien que nos sirva de bastón mientras nos recuperamos, alguien que nos ayude a seguir avanzando, quizás algo cojos, pero avanzando, es muy importante en la vida. Es cuando caemos donde se hace muy importante tener a alguien al lado que extienda su mano y nos pueda decir, ven, te ayudo, vamos a seguir.
alguien en quien yo pueda poner mi mano en su hombro y decir, caminemos juntos, en medio de los tropiezos de la vida podamos seguir avanzando. Gálatas 6:1 lo describe así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué debemos hacer? Deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense que cada uno de ustedes, porque también puede ser tentado. Y aquí está el mensaje: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mis hermanos, este es un texto dado a la comunidad cristiana y noten el plural: ayúdense unos a otros. La iglesia debe ser una comunidad donde unos a otros nos ayudamos, no hay uno a otros. Esto es hermanos. Muchas veces tenemos la expectativa de que será el pastor de la iglesia el que está llamado a cuidar y a llevar las cargas de los demás. No es así. Es el unos a otros. Ayúdense pluralmente unos a otros. Cuando una persona viene a mí y me dice que hay una necesidad con una persona normalmente, o que si puedo darle consejería a una persona, o que si puedo orar por alguien, yo le pregunto por qué no lo ha hecho esa persona. Le digo, si Dios trajo esa persona a tu vida, es porque Dios consideró que tú tienes algo para aportarle a su vida y que tú puedes servirle de su parte en ese trabajo de poder ayudar a esa persona en su necesidad. Porque Dios no me la trajo inicialmente, te la trajo a ti. Así que claro que estamos para poder ayudar y servir, pero el asunto es que tú eres llamado a ayudar tanto como yo a esas personas que tienen cargas, y así vas a cumplir tú la ley de Cristo. Tener compañeros de camino es bueno. ¿Por qué? Porque podemos ser levantados cuando caigamos. Necesitamos compañeros que nos den la mano cuando estamos caídos, y ese es un llamado por la Escritura de los unos en plural a los otros. En tercer lugar, el verso 11 nos entrega un elemento nuevo y tiene que ver con la compañía en la cotidianidad. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Ahora, este texto cuando lo leemos casi que inmediatamente nosotros pensamos en el matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, como explica un autor, Ricken, él dice que lo que el predicador tiene en mente es alguien que va de viaje a través del desierto. Y él explica que el desierto en las noches es demasiado frío. Y si un peregrino se encuentra pernoctando en el desierto y está solo, se va a congelar probablemente. Tal vez al punto de la muerte. Pero si tiene un compañero, dos de ellos pueden acostarse juntos y dormir espalda con espalda y mantenerse el uno al otro caliente toda la noche. Así que no necesariamente este compañero que se describe aquí tiene que ver con la pareja, con el matrimonio. Ahora, por supuesto, si el compañero de viaje en la vida es también un amante, pues ese da el mejor calor de todos, ¿sí o no? Así que sí, puede referirse a la pareja, al esposo o a la esposa, y que encuentran el calor en la cama cada noche, pero también el contexto en el que está el pasaje puede indicar a dos compañeros de camino que en la cotidianidad pueden servirse el uno al otro en la compañía y darse calor el uno al otro mientras duermen. Ahora, esto comunica un escenario de calidez de la vida cuando se vive junto a otros, porque mis hermanos, el mundo es frío, el mundo es hostil, y puede ser que nuestro corazón llegue a entumecerse por el frío. Pero es el calor del compañerismo cristiano lo que nos puede ayudar a nosotros en medio de este mundo frío a mantener el calor y el fuego de Dios encendido en nuestros corazones. El invierno en Narnia, por ejemplo, en esta gran metáfora que hace C.S. Lewis sobre la vida con Dios, en Narnia el invierno siempre es sinónimo de maldad, del mal. Pero cuando llega Aslan y cuando se restaura Narnia, el verano y la primavera renacen y acaba con el invierno. Mis hermanos, de una u otra manera, es el compañerismo cristiano lo que nos ayuda a mantener el corazón calientico y libre de entumecerse por el frío de la vida. Hebreos 3:12 y 13 lo dice de la siguiente manera: cuídense, hermanos, que de ninguno de ustedes
tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Y de nuevo, hermanos, esto es un mensaje para nosotros como hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, ¿qué debemos hacer nosotros? Anímense unos a otros cada día. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El frío del mundo puede endurecer y entumecer el corazón por causa del pecado. ¿Cómo mantenemos el corazón caliente, encendido? A través del animarnos unos a otros cada día. Este animarnos unos a otros cada día es lo que va a evitar que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Tener amigos entonces, mis hermanos, tener amigos espirituales es bueno, pues nos ayudan a mantener caliente nuestro corazón en medio del frío congelante del pecado. Y finalmente encontramos en el verso 12 el contexto de cómo la compañía también provee seguridad. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La vida es ahora presentada aquí en un contexto de confrontación, de lucha, de batalla, de guerra. Y lo que el texto está diciendo es que uno solo en la batalla puede ser vencido fácilmente. Dos pueden resistir, es decir, es mejor, pueden resistir. Y ese principio lo vemos ilustrado aún en las historias de los superhéroes. ¿No ven ustedes que aún el solitario Batman necesita a Superman para poder derrotar el mal de este mundo? Aún Iron Man requiere la ayuda del Capitán América para poder vencer a los malos. Aún Thor necesita de Hulk allí en Ragnarok, en Thor Ragnarok requiere de la ayuda de Hulk para poder salir y vencer y poder ser liberado de todo esto en el que él está viviendo. Aún en las historias de los superhéroes que se supone que son seres solitarios y capaces con todo ellos solitos, aún los superhéroes nos modelan a nosotros que necesitamos amigos de camino y que dos somos más fuertes. Mis hermanos, nosotros tenemos a un enemigo que la Biblia describe como un león rugiente. Satanás es descrito en la Biblia como un león rugiente que busca a quien devorar. Ahora, piense por un momento, no sé cuántos documentales de Nat Geo usted ha visto, etcétera. Yo disfruto ver muchos estos documentales de animales y de depredadores y demás, pero seguramente usted se ha dado cuenta cómo cazan los leones. La Biblia nos describe que la forma en que Satanás nos persigue es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo cazan los leones? ¿Cuál es la estrategia de los leones en la cacería? ¿Se han dado cuenta que la estrategia es aislar al más débil? Aislar al personaje, al cabrito, al ñuk, a la cebra que está débil, la más solitaria, que ellos van tras la manada, pero ellos dejan que la manada se va y están tratando de aislar a uno para quedarse con él. Por eso los que son las presas predilectas de los leones, las cebras, las gacelas, los antílopes, ¿se han dado cuenta que siempre están juntos? Que siempre están en manada, que no son animales solitarios, sino que siempre están muy pegaditos y muy juntos. ¿Por qué? Porque es más seguro estar juntos que solos. Bueno, mis hermanos, déjenme decirle que la soledad es el terreno donde el enemigo vence. Cuando el enemigo ve un cristianito por ahí que se las cree llanero solitario, que él puede solo con el mundo, que no se conecta con nadie, que no se congrega, que viene al redil y sale, como dicen en mi tierra, como Pepe Guama, y se esconde de una vez y se va y no saluda a nadie. Cuando ve un cristianito por ahí que no está en ningún grupo de conexión, que no tiene amigos, que no se conecta en relaciones profundas, él dice, aquí hay una presa. Y como león rugiente aisló de la manada, del rebaño, a una ovejita, y es por esa ovejita que va. La soledad es el terreno donde el enemigo vence. En contraste, la compañía, la hermandad es un lugar seguro para el creyente. Si no quieres ser devorado por el león rugiente, debes aprender a caminar en manada. Es la única alternativa que tú tienes. Sobre el final, nuestro texto encuentra un giro aritmético bien interesante. Mire conmigo el verso 12.
Uno solo puede ser vencido, dos pueden resistir, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces hay 1, 2, 3, ¿sí o no? Y sé que muchos de nosotros hemos llegado a ver este tercer hilo y se ha usado este texto para reuniones de matrimonios, para el ministerio de matrimonios, etc. Pues hermanos, si usted ha usado ese texto para grupos de matrimonios, no quiero decirle que está mal, no quiero decirle que es pecaminoso, es hereje, pero no creo que sea el sentido literal de este pasaje. Algunos de hecho han argumentado que si todos estos versos del 9 al 12 se están refiriendo al contexto del matrimonio, entonces el tercer hilo no es Dios, sino los hijos. Es decir, 1 puede ser vencido, 2, esposo y esposa, pueden resistir, pero la cuerda de 3 hilos, cuando llegan los hijos, no se rompe fácilmente. Así que el matrimonio es un dúo poderoso y ese tercer hilo son los hijos. Lo cual no sería disparatado, puesto que en la sabiduría bíblica los hijos terminan siendo los defensores de sus padres. Si usted lee en el Salmo 128, versos 4 y 5, dice que los hijos son como flechas en la aljaba de quien los lanza y ellos son los que los van a defender delante de sus enemigos en el día del juicio. Así que sí, es posible que ese tercer hilo sean los hijos. Sin embargo, creo que tampoco es un disparate ver a Dios como ese tercer hilo que puede fortalecer cualquier relación humana. En otras palabras, mis hermanos, lo que el texto está comunicando es que 1 es debilidad, 2 son mejor que 1, pero 3 es inquebrantable. 3 es inquebrantable. Y esto de ser inquebrantable es cierto particularmente si ese tercer hilo en cualquier relación humana es Dios. Llámese el matrimonio, llámese la relación padre-hijo, llámese amistad, ministerio, la presencia de Dios en la escena de las relaciones humanas las potencia, las vuelve inquebrantables, las hace sólidas, firmes, como quien se planta en una roca, porque Dios hace más fuerte cualquier relación. Somos más fuertes cuando Dios está con nosotros y es nuestra compañía, es nuestro amigo. Mis hermanos, es que Jesús, cuando vino a esta tierra, le dijo a sus discípulos una verdad que es sumamente importante y consoladora para nosotros, especialmente hablando de la compañía y de la soledad. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos ya no serían llamados sus siervos, sino que ahora eran sus amigos. Y es que la amistad con Jesús nos hace mucho bien. ¿Por qué? Porque si tratamos de comparar lo que hemos dicho en estos escenarios, en versos 9 al 10, vemos también que es Jesús quien hace que nuestros esfuerzos y nuestro trabajo no sean vanos, sino fructíferos. La compañía de Jesús, la presencia de Jesús como nuestro amigo hace que nuestro trabajo no sea en vano, sino que como su palabra dice, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Es estando con Jesús que nosotros podemos ver que nuestro trabajo es fructífero, nuestro esfuerzo obtiene más fruto cuando estamos pegados como ramas a la vid, pero separados de mí, nada pueden hacer. Él es quien nos levanta cuando en los tropiezos de la vida caemos, y es más, nos libra de caída. 7 veces caerá el justo y se levantará. El Señor cuida el camino de los justos para que su pie no tropiece en piedra. Él es Jesús quien vive no solamente con nosotros, no solamente duerme a nuestro lado para darnos calor, sino que vive en nosotros por su Espíritu Santo. Su lámpara siempre está encendida, el fuego de su don, su Espíritu Santo, vive dentro de nosotros y ardemos por la presencia de Dios dentro de nosotros. Así que en el frío del pecado, el frío de la noche oscura del alma, tendremos la presencia, la compañía, el amor, la amistad calurosa del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Él es quien nos provee seguridad porque nos acompaña en el peligro. Y cuando estamos en el peligro, desesperados, luchando contra los poderes del infierno, Jesús nos defiende, nos rescata del mismo pecado y del imperio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro compañero fiel enfrentó a la misma muerte y venció.
La amistad, el compañerismo es mejor que la vida solitaria. Pero mis amigos, la amistad con Jesús es mejor que cualquier otra amistad o relación debajo de esta tierra. Pues Él es un amigo que te ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Porque Él da la vida por sus amigos. Qué hermoso es saber que uno tiene a alguien que estaría dispuesto a dar su vida por uno, ¿no les parece? Bueno, Jesús se para delante de ti en medio de la soledad en la que vives, en medio de la tribulación en la que estás, en medio del camino solitario y frío. Y te dice que Él puede ser ese amigo que murió por ti. De hecho lo hizo. Y tú puedes venir a la amistad con Jesús si hoy te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en el mejor amigo del mundo, Jesús. Pon tu confianza en Él. Mis hermanos, dos son mejor que uno, pero hay uno que es mejor que todos, Jesús. Déjame terminar este sermón dándote 3 preguntas que quiero que puedan meditar profundamente en sus grupos pequeños esta semana. 3 preguntas de implicación. Primero, si tú estás casado, yo quiero decirte que si estás casado es porque Dios pensó que ustedes dos son mejores juntos. Dios pensó en su eterna sabiduría que ustedes son mejor juntos que solos. Mi pregunta es, ¿viven así? ¿Viven como si ustedes fueran mejores? ¿Son mejores ustedes dos juntos que si estuvieran solos? Y si no es así, yo te invito a que te arrepientas, esposo y esposa, y empieces a arreglar el camino para que entiendas que en la visión de Dios ustedes son mejores juntos que si quedaran completamente solos, y comiencen a vivir de esa manera. Segundo, mi pregunta para ti, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, ¿tienes relaciones lo suficientemente fuertes como para ayudarte a crecer en Cristo? Es decir, ¿hay alguien en tu vida que te está empujando hacia Dios? ¿O hay alguien, más bien gente alrededor de tu vida, que te está quitando de Dios y que te está obstaculizando, que está tapando a Dios de tu vista? ¿Tienes un grupo de conexión? ¿Tienes gente que vele por tu alma? ¿Gente que pueda ayudarte a crecer en Cristo? Porque si no, eres una ovejita que el león rugiente aisló del rebaño. ¿Y sabe por quién va a ir? Él no va a perseguir el rebaño, él va a perseguir a la ovejita solita y te va a devorar hasta los huesos. Necesitas caminar con otros. Y finalmente, ¿alguien en el mundo te conoce lo suficientemente bien como para proteger tu espalda? ¿Tienes a un amigo del camino que te conoce tan bien como para venir y luchar por ti y decir, no importa la hora, no importa el día, dime qué hay que hacer, vamos a morir juntos de pie? Está dura la cosa, pero no estás solo, vamos a morir los dos. ¿Tienes a alguien que pueda protegerte la espalda? ¿Alguien que te pueda decir la verdad aunque te duela? Y decir lo que estás haciendo no está bien. Y que te diga la verdad aunque duela. Que te ame tanto como para causar tu enojo y decirte lo que necesitas escuchar. ¿Tienes a alguien así en tu vida? Y si no, ora al Señor que te dé esa clase de amigo, de amiga. Y sobre todo, de nuevo, 2 son mejor que 1, pero hay uno que es mejor que todos, Jesús. Entra en amistad con Jesús. Déjame orar y terminar de esta manera nuestro tiempo de predicación. Padre, nosotros reconocemos que es muy fácil caminar en esta vida como lobos solitarios, que es muy fácil terminar aislados porque el león rugiente busca devorarnos y su estrategia es aislarnos de la manada, del rebaño. Y cuando él logra aislar a una ovejita del rebaño, entonces esa ovejita pierde completamente la esperanza. Y esa ovejita, Señor, está a merced del león rugiente.
Señor, yo oro por esas ovejitas que están aisladas del rebaño, completamente solos y que están en terreno de fácil acceso para el enemigo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellas y que tú, el buen pastor de las ovejas, puedas salir al rescate de esa ovejita perdida, aislada, y te enfrentes, Señor, como ya lo hiciste en Calvario, a ese león rugiente, y pelees por los que son tuyos, y no permitas que esa ovejita sea devorada. Y oro por eso, Señor, como una cosa que ya sucedió y que seguirá sucediendo, porque tú has dicho que los que son tuyos, ninguna sola de tus ovejas se va a perder. Y tú vas por esa oveja perdida, solitaria, errante, y la forma en que tú la rescatas es poniéndola de nuevo dentro de las 99, poniéndolas de nuevo dentro del rebaño. No te la llevas a un lugar solitario y tienes una relación con ella solamente. No, así no funciona tu pastoreo. Tu pastoreo es ir por la perdida para traerla al rebaño. Y yo te ruego, Señor, que aquellas ovejitas que por tu misericordia has rescatado de las garras del enemigo y que están aisladas, se dejen traer por ti al rebaño y entiendan que no pueden vivir aisladas del rebaño, porque así tú quieres que vivamos, para vivir pastoreándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, dándonos calor en las noches frías como estas de cuarentena, Señor, y de tanta soledad y de encierro, para seguir en el calor de la comunidad, dándonos calorcito unos a otros a través de la oración, de un mensaje de aliento, de ánimo, a través de la presencia, así sea virtual, entre unos y otros. Permite que tu iglesia no enfríe su corazón, Señor. Permite que podamos unos a otros cuidarnos, Señor. Y especialmente, Señor, que podamos hacer de ti el mejor amigo de cada uno de nosotros. Porque dos son mejor que uno, pero hay uno que es mejor que todos, y a ese es al que queremos a nuestro lado. Pedimos estas cosas, Padre, con devoción, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.